nuestra gran empresa Immunotec. Me presento rápido, soy el doctor Miguel Ángel García Gallegos, soy médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, y aunque no se necesita ser médico para poder participar en este maravilloso proyecto de vida, vamos a aprovechar que habemos muchísimos médicos por el respaldo científico tan poderoso que tienen estos productos de Immunotec. Me voy a permitir compartir pantalla para comenzar rápidamente con nuestra capacitación del día de hoy. Nuestra capacitación en esta ocasión va a ser solamente de productos y esto nos va a permitir poder simplemente conocer un poco más. Hay que aclarar que esta es una plática que, aunque es dirigida por un médico, voy a tratar de aterrizarlo en los términos más sencillos para que las personas que no son del ámbito biomédico científico lo puedan asimilar muchísimo mejor. Te presento el eslogan de la empresa Living Better y no puede quedar mejor otro eslogan. Es simplemente que la empresa y todos nosotros nos enfocamos en buscar vivir mejor. Entonces, por eso es que me cayó tan bien este eslogan, porque literalmente nos estamos enfocando en mejorar la vida de las personas a través de la nutrición y a través, por supuesto, de mejorar nuestra vida en todos los sentidos. Fíjense que vamos a entrar rápidamente en materia. El ser humano es una especie totalmente exitosa. Ha habido especies que se han extinto y nosotros nos consideramos exitosos porque no solamente hemos sobrevivido a través de la historia, sino que al empezar a adaptarnos y al tener esta herramienta tan poderosa que es el cerebro, empezamos a evolucionar de una manera distinta. Empezamos a utilizar herramientas, empezamos a crear estructuras, civilizaciones, pero aunque por un lado eso nos permitió ser muy, muy exitosos como especie, por otro lado empezamos a crear nuevos desafíos para nuestra misma especie. Empezamos a vivir un tiempo cada vez de más estrés, nos empezamos a complicar con cuestiones de contaminantes, de prisas, de menos descanso, de ingesta de más contaminantes o de alimentos que no tienen muchos nutrientes, del hecho de exponernos a más cosas, de terminar con muchos recursos naturales. Entonces, de alguna manera, nos creamos a nosotros mismos desafíos diarios. Nuestro cuerpo es un cuerpo que necesita cumplir ciertas cosas para mantener no solamente la vida, sino su salud y esa calidad en cuestión de la vida. Nosotros como especie hemos aprendido a vivir más años, pero a veces ese extra no se vive con la calidad que se debería de tener, entre otras cosas por la falta de cierto tipo de nutrientes que el cuerpo necesita para poder funcionar de la mejor manera. Realmente nosotros en nuestro cuerpo, y es una de las cosas en que ha evolucionado mucho nuestro cuerpo, es que se mantiene una protección constante de todo lo que es el exterior y de lo que tu mismo cuerpo protege. Discúlpame, produce. ¿Ok? Entonces, pero hay que preguntarnos qué es lo que nos protege. Me refiero a esa radiación, me refiero a esas bacterias, hongos, parásitos, a esas especies reactivas, etcétera. ¿Qué es lo que nos protege, que hace que el cuerpo no solamente pueda sobrevivir, sino mantenerse en las mejores condiciones posibles? Bueno, déjame decirte que tenemos dos sistemas de defensas. Esos dos sistemas de defensa, uno es muy conocido o es el más conocido, que es el sistema inmunológico. Son esos glóbulos blancos, esos anticuerpos que están hechos para poder reconocer lo propio de lo no propio. Esto es que ese sistema de defensa reconoce que eres tú y reconoce lo que no eres tú. Me refiero a virus, a parásitos, a bacterias, a hongos, a metales, a células tumorales, etcétera. Pero tenemos un segundo sistema de defensa, del cual se platica menos, pero está bastante estudiado, que es nuestro sistema antioxidante. Como su nombre lo dice, es el sistema que precisamente puede ir neutralizando los factores que nos van oxidando, lo podemos decir de otra manera, que nos van envejeciendo, que van haciendo que uno se envejezca más rápido, ¿ok? Y que sea más fácil que se manifiesten cierto tipo de enfermedades. Ese es el sistema antioxidante, platicado de una manera muy sencilla.
Y bueno, el mecanismo por el cual pasa todo esto, pues es muy fácil de entender. Afuera e incluso de manera interna hay factores de riesgo, factores que nos están atacando. Por ejemplo, el sol emite cierto tipo de radiación, se llama luz ultravioleta, es uno de los muchos factores. En estos tiempos, esos rayos ultravioleta son más dañinos que hace mucho tiempo, no porque hayan cambiado, simplemente porque el ser humano se encargó de destruir parte del filtro de estos rayos ultravioleta, que es nuestra capa de ozono, con muchas cosas que hemos hecho, entre otras cosas la contaminación, y nos llega mayor cantidad de esta radiación al cuerpo y nos hace mucho daño. Esa contaminación, y me refiero al smog, me refiero al ruido, me refiero a todos los desechos que ha estado dejando el ser humano, más aparte de cosas que son también naturales, ¿no? Me refiero también a ese estrés, al estrés de estar tratando de trabajar más horas, al estrés de esas deudas, al estrés de a lo mejor los hijos, el estrés de muchas cosas que a veces queremos cumplir y que se agrega el estrés por no descansar lo que uno debería de descansar, la falta de hidratación y por supuesto una alimentación deficiente. Y esa alimentación deficiente no nada más se trata de que comas cosas inadecuadas, sino que no comes al mismo tiempo lo que deberías de comer. O sea, una persona no nada más llega a tener problemas de salud por lo que come, sino por lo que no come, por la falta de cierto tipo de nutrientes. De tal manera que todo esto va afectando a cada célula de todo tu cuerpo. Pero tenemos este sistema antioxidante que te va ayudando a ir neutralizando todo esto. Cuando esos factores de riesgo son mayores a tu protección antioxidante, es cuando la célula empieza a sufrir y por lo tanto a ir destruyéndose poco a poco. Y acuérdate que todo tú eres un conjunto de células. Cuando se pierde ese equilibrio entre lo que te ataca y que tú puedas neutralizar, eso se llama estrés oxidativo. Es cuando se empieza realmente el cuerpo a tener problemas de salud, porque se empieza a inflamar, hay una respuesta de parte de tu cuerpo, empiezan a destruirse células, que significa un envejecimiento acelerado, y cuando un tejido empieza a tener este tipo de problemas, deja de funcionar bien, de tal manera que se empiezan a manifestar desde pequeñas molestias, como dolor, como alteraciones en el estado de ánimo, fatiga, hasta una franca enfermedad. ¿Cuál es la respuesta para poder ayudarnos en su mayor parte y de manera dirigida para este tipo de situaciones? Conocer el glutatión. Tú le puedes decir glutatión, para todo el ámbito biomédico científico lo podrán investigar como sulfidril de glutatión o GSH. Es una sustancia que existe en cada célula de todo tu cuerpo, ¿ok? Lo acabo de mencionar y lo voy a repetir, existe en todas las células de todo el cuerpo, ¿ok? Y de esta sustancia depende que esa célula esté viva y pueda funcionar bien, ¿sí? Obviamente tú puedes investigar y hay miles de artículos al respecto que tienen que ver precisamente como una validación científica respecto a lo que es esta palabra glutatión. El glutatión no es un descubrimiento nuevo, tiene más de 100 años que se descubrió, hay miles de artículos que respaldan todo esto y es que es muy sencillo, tenemos precisamente una respuesta a nivel del sistema inmunológico y necesitábamos entender por qué sucedía todo lo que pasa. Esta imagen puedes ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Hay un estrés oxidativo por la presencia de ciertas sustancias y tenemos también al mismo tiempo glóbulos blancos o linfocitos que se van a encargar de poder eliminar las amenazas, en este caso a lo mejor de bacterias, de radicales libres y bueno, entre otras cosas, todo eso va a provocar esta inflamación que provoca nuestros mismos glóbulos blancos para ayudarnos a defendernos. Todo esto va a provocar especies reactivas del oxígeno, esto es, sustancias que inflaman. Pero el mismo sistema inmunológico, los mismos linfocitos, empiezan a sintetizar, a producir ese glutatión para poder neutralizar esa inflamación, ya que esa inflamación, esa reacción de manera crónica empieza
a destruir los tejidos. Entonces empiezan a producir su propio glutatión y todo eso va a combatir o a regular ese estrés oxidativo, ese desbalance, esa falta de balance entre lo que son las especies reactivas y lo que es nuestra capacidad de defensa para que se acabe esa inflamación. ¿Ok? Y entonces es la manera en que nuestro sistema inmunológico puede modular esa respuesta inmunológica a través de producir glutatión. Todo eso te lo estoy platicando para poder saber que esta última parte, la parte del glutatión, es indispensable para mantener un sistema inmunológico que sea fuerte, que sea sano y que sea muy eficiente. ¿Sí? No sé si te has puesto a reflexionar, pero tu vida tal cual depende de que tengas un sistema inmunológico sano, porque finalmente las 24 horas del día, cada fracción de segundo, tu vida está siendo atacada por muchos factores alrededor y bueno, tu cuerpo ha evolucionado creando esos mecanismos de defensa para que tu cuerpo permanezca con la mayor salud posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Por cierto, tú puedes encontrar ítems por miles y por más de 1 millón incluso de resultados, los puedes encontrar en Google Académico. Y significa, a lo que voy con todo esto es que esto tiene demasiado respaldo científico. Si por ahí hubiera un artículo por ahí perdido, 2, 10, pero al haber tantos, significa que es demasiado sencillo de investigar. Incluso se puede investigar hasta por áreas de especialidad médica y de otras disciplinas. Para poder entender de forma muy rápida y de forma muy sencilla qué es lo que hace el glutatión. Repito, es una sustancia intracelular de la cual depende la vida y la función de cada célula. Te puedes grabar sus 4 principales funciones de las cientos de funciones que tiene. Te puedes grabar sus 4 principales funciones a través de la palabra idea, ¿sí? La I significa que el glutatión es el combustible de tu sistema inmunológico. Es lo que permite que tu sistema inmunológico tenga la conducta de defenderte. Y de defenderte me refiero ayudándole al sistema inmunológico a atacar a esas bacterias, esos hongos, a esas células tumorales, a esas bacterias, pero también protegiendo a tu ADN, a tu código genético. ¿Ok? La D significa desintoxicante. Resulta que tu glutatión es la principal sustancia que permite que tú puedas eliminar las toxinas que produces de manera natural por respirar, por comer y por todas las toxinas a las cuales te expones, como todo aquello que respiras, todo aquello que tocas. Por cierto, cuando tienes deficiencia de glutatión, entonces significa que tu sistema inmunológico no te defiende contra todas esas cosas y que incluso es capaz de atacarte a ti mismo y de ahí que nazcan enfermedades autoinmunes, que son esas enfermedades que empiezan a inflamar algunas partes de tu cuerpo. Y si no tienes suficiente glutatión, al no desintoxicarte de manera adecuada, al retener esas toxinas, pues puedes manifestar desde algunos síntomas subclínicos como ese dolor de cabeza, ese estar de mal humor, estar un poco deprimido, hasta algunas molestias como dolor de espalda, dolor de rodillas o ser muy enfermizo. La E significa energía. Del glutatión depende que cada mitocondria de cada célula pueda producir la energía suficiente, la energía adecuada para que esa célula funcione. Esto es, el glutatión permite que funcione esa batería de ese vehículo. Imagínate tener baja energía. Por eso hay personas que no arrancan, en todo el tiempo tienen fatiga, no pueden simplemente concentrarse o tener cierta iniciativa, los pueden mantener deprimidos y todo eso a veces es por falta de poder producir suficiente glutatión. Y finalmente la A significa antioxidante. Nada más que el glutatión está determinado como tu principal antioxidante endógeno. Esto es que tú lo produces, pero además se le denomina antioxidante maestro porque del glutatión depende la enorme mayoría de nuestros antioxidantes. Te repito, la misma palabra lo dice, antioxidante. Esto es que disminuye la velocidad con que te oxidas, disminuye
ese poder oxidante de los factores de riesgo que nos atacan y que nos envejecen y finalmente nos exponen a varios tipos de enfermedades. Entonces, en resumen, necesitamos que nuestro cuerpo produzca suficiente glutatión para que permanezcamos el mayor tiempo saludables, en mejores condiciones, con calidad de vida, ¿sí? Y nuestra empresa Immunotec tiene la gran respuesta para poder tener la materia prima que el cuerpo ocupa para poder producir ese glutatión. Y además, todo esto nos ayuda a poder tener un paso de mejoría hacia lo que es cumplir más años y el tema del envejecimiento. Imagínate poder tener una fórmula anti-envejecimiento. No significa no envejecer, eso es algo totalmente normal. Lo bonito es envejecer más lento, más sano, con mayor calidad de vida, que conserves el mayor tiempo posible tus aptitudes, tanto físicas como mentales, por la parte más lógica que es brindarle a tu cuerpo esas herramientas nutricionales. Y lo que pasa es que precisamente al exponernos a esos factores de riesgo, se abre la puerta a la inflamación. ¿Sí? Una inflamación crónica, y esa misma inflamación crónica va a provocar esas enfermedades. Y entonces tarde o temprano se rompe ese balance y terminamos venciendo nuestras defensas, ¿ok? Se terminan venciendo nuestras defensas y eso significa entonces que puede haber toda esta situación de envejecimiento acelerado, de expresión de enfermedades. Esto es algo a veces triste porque muchas de esas cosas, como les dije al principio, lo generó el mismo ser humano. Sin embargo, hemos creado esta parte, ¿verdad? Esta contraparte para poder conseguir ese equilibrio. Tenemos entonces todos estos factores de riesgo, les repito, esa radiación, químicos como el cigarro, químicos como la contaminación, todo esto que provoca un daño genético. Incluso nuestro mismo cuerpo con toda esta inflamación crónica. Inflamación también significa que tus defensas, al quererte defender, provocan las sustancias que ya expliqué, inflaman para destruir a esos malos, ¿verdad? A esas bacterias, a esos hongos. Pero cuando esa inflamación dura por mucho tiempo, también afecta a tu cuerpo. Todo esto va contra tus genes, contra eso que te dice de qué manera debe de ser tu cuerpo, conservar tu salud, tu integridad. Pero todos estos factores atacan esos genes, ese ADN, y por eso vamos cambiando y de ahí pueden expresarse enfermedades, incluyendo el tema de las células tumorales. Entonces, nuestro foco debería de ser proteger nuestro ADN a como dé lugar, nuestra información genética, porque proteger el ADN es igual a retrasar el envejecimiento, ¿sí? Si agregado a todo lo que te acabo de decir, toda esa exposición a tantas cosas, hablamos de un término fuerte, que se llama maltrato nutricional. Imagínate no solamente no comer los nutrientes que debes de comer, sino que además ingieres cosas que hacen daño, que tienen muchos químicos, muchos de los cuales son precancerígenos o que a final de cuentas el cuerpo no lo reconoce como nutrientes. Son alimentos porque te los comes, pero están tan modificados químicamente que nuestras enzimas, lo que reconoce los alimentos, no sabe qué son. Tú tienes enzimas, sustancias, que dicen, estos son azúcares, los voy a convertir en azúcares para que las células puedan producir energía. Estas son grasas sanas, las voy a convertir en lo que lo tengo que convertir. Estas son proteínas. Pero de repente llegan alimentos que tienen tantos químicos que el cuerpo no sabe qué son y los empiezan a destruir, a convertir en grasa y a pegarlos en cualquier parte de tu cuerpo. Eso se llama maltrato nutricional. Porque todo ese exceso de grasa también es un factor de riesgo para tu salud. Empiezas a exponerte a ese tipo de sustancias que algunas de esas hacen daño de forma directa a tu cuerpo, como cierto tipo de azúcares refinados, cierto tipo de harinas, ese exceso de gluten de algunos alimentos modificados genéticamente. Algunas de esas cosas tienen muchos conservadores, etcétera. Sí, ya no nada más es que no comemos los nutrientes suficientes, sino que le metemos
sustancias que son directamente dañinas a nuestro cuerpo. Esto es un maltrato nutricional. De tal manera que todos estos factores de riesgo, todos esos químicos, esa radiación, este maltrato nutricional, todo ese estrés, pues puede provocar la expresión desde molestias hasta enfermedades como esa depresión, como esa enfermedad cardiovascular. De hecho, lo que acabo de comentar hace un rato de lo que es el maltrato nutricional, obviamente la falta de actividad física, el estrés, expone a algo que los médicos conocemos como síndrome metabólico, la expresión de esa diabetes, de esa hipertensión, de esa dislipidemia, que significa que se eleve ese colesterol, esos triglicéridos, por supuesto, y por mucho la expresión cada vez más fácil de ese cáncer por ese daño del ADN, esa osteoporosis, esa sarcopenia. Sarcopenia es que vas perdiendo masa muscular, ¿sí? Si quisiéramos resumir mucho de lo que queremos darte a entender hoy, es que en tu fuerza física, en tu fuerza muscular, está parte del secreto de la juventud. Entonces, toda esta inflamación crónica, esa inactividad, ese estrés, esa falta de cierto tipo de nutrientes, va a dar por consecuencia la disminución gradual de la falta o la disminución gradual de los músculos. ¿Ok? Es esa sarcopenia. Las enfermedades inflamatorias, llámense artritis, lupus, fibromialgia, que son parte de las enfermedades autoinmunes, y esas enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, demencia senil, etcétera, etcétera. Todo eso es consecuencia de una inflamación crónica, entre otras cosas, por ese desbalance, ¿ok? Entre los factores de riesgo y tu capacidad de defenderte ante ellos. Y aquí lo que nos puede empatar es precisamente el glutatión. Pero desgraciadamente, no solamente se sabe que el glutatión, pues necesitas obtenerlo, necesitas obtener cierto tipo de nutrientes para producirlo. Aunque tú comas bien, ya solamente por el puro factor edad se empieza a disminuir. A partir de los 20 años de edad empieza a haber una cierta caída de nuestro glutatión de forma natural, porque empiezas a perder la capacidad de poderlo producir. No puedes dejar de producirlo nunca, porque de eso depende la salud de tus células, pero efectivamente cada vez le cuesta más trabajo a tus células poderlo producir de forma natural. Pero si además de eso le agregas todos esos factores de riesgo que te acabo de decir, en mucha gente esto es casi una caída libre, y al disminuir demasiado falla tu sistema inmunológico y entonces se puede manifestar alguna enfermedad crónico-degenerativa, se manifiesta un envejecimiento acelerado y, por supuesto, mala calidad de vida. Imagínate, aquí puedes ver, por ejemplo, una gráfica conocida, a través del cual se hicieron mediciones de glutatión en jóvenes voluntarios, ¿sí? En ancianos sanos, y fíjate cómo va disminuyendo, pero también en pacientes ambulatorios, esto es, que ya se expusieron a alguna enfermedad y personas ya de edad avanzada. Entonces, aumentar la producción de glutatión o de GSH, GSH significa sulfidril de glutatión, es la respuesta que el cuerpo necesita, que tú necesitas, que tu familia necesita para poder poner una gran pieza en el rompecabezas de tu salud. Y eso, por supuesto, es algo que es indispensable. Elevar los niveles de glutatión no se puede lograr a través de comer glutatión, ¿ok? El glutatión se debe de formar dentro de tus células. Y eso se hace dándole los precursores, los nutrientes, los bloques de construcción que esas células necesitan para poderlo formar. Sí existe el glutatión tomado, sí existe, pero desgraciadamente no sobrevive al tracto digestivo, ¿ok? Se trata de poder consumir esos nutrientes en la cantidad, en la calidad y en la presentación correcta para que sobreviva en suficientes cantidades a través del tracto digestivo y que tus células lo puedan absorber correctamente y producir esta sustancia de la cual, te repito, depende que cada célula pueda vivir y pueda funcionar. Para esto, tenemos a estos grandes héroes, el doctor Waldrog, la doctora Patrice Conshaven, el doctor Gustavo Bonus, que dedicaron gran cantidad de su vida
en poder estabilizar una fórmula nutricional que precisamente nos permitiera obtener estos nutrientes de tal manera que sobrevivan en el tracto digestivo, se puedan absorber y se lleven a través del torrente sanguíneo para que cada célula reciba esta materia prima con la cual puedes construir ese glutatión. Ellos empezaron a investigar el efecto de proteínas aisladas del suero de la leche en el sistema inmunológico y obviamente, por lo tanto, el impacto en nuestro sistema de defensa. Esto ha sido publicado en más de 60 estudios durante más de 40 años. Estamos hablando de ciencia médica, no de se me hace que nos sirve, creo que no. Estamos hablando de que cualquier persona preparada puede investigar si esto es respaldo científico, porque de eso se trata, de poderlo demostrar. Y entonces, esos nutrientes que descubrieron hace 25 años, gracias a esa fórmula que se produjo hace más de 40 años, hace 25 años nace esta maravillosa empresa que se llama Immunotec y al producto le pusieron el nombre de Immunocal. Es esta caja que ves aquí, cada caja tiene 30 sobres, aquí te muestro uno de ellos, y el Immunocal contiene 9 gramos de una proteína altamente especializada en darte la materia prima que el cuerpo necesita para formar ese glutatión. Tuvimos que dar toda esa explicación para que entendamos la importancia tan tremenda que tiene este producto. Y una importancia increíble porque precisamente se desarrolló la tecnología, se hicieron inversiones extraordinarias para poder tener un producto de muy alta calidad, totalmente natural, por cierto, con una proteína que no está desnaturalizada. Yo sé que hay muchos productos que tienen suero de leche de vaca, ¿ok? Y son buenos, pero ¿qué crees? La mayoría son deshidrolizados, prácticamente todos son desnaturalizados y no hay uno que haya demostrado que eleve los niveles de glutatión de esta manera, porque precisamente este producto fue creado con una proteína que protege la parte por la cual tenemos más deficiencia de glutatión, que es la falta de un aminoácido que se llama cisteína consolidada, una cisteína bioactiva. La forma de cisteína en la cantidad correcta, en la presentación correcta, que le permite a cada célula poder producir tu glutatión. Así que es una proteína que no está desnaturalizada, es la proteína con el mayor valor biológico conocido hasta ahorita. Yo creo, como médico, que va a ser el suplemento más importante que vas a probar para este tema de lo que tiene que ver con el glutatión. Por supuesto, tiene muchos más aminoácidos que te van a permitir obtener muchos más beneficios. Mucha gente habla de la proteína y creen que todas las proteínas son iguales. No es así. Hay muchas formas y usos de muchos tipos de proteína, pero cada proteína es formada con aminoácidos. Así que los aminoácidos del Immunocal le pueden dar más salud a tu piel, más salud a tus ligamentos, más salud a tus músculos, más salud a tus glándulas que producen hormonas, etcétera. Pero lo que lo hace tan especial, lo que lo hace único, es su capacidad probada de poder elevar niveles de glutatión. Eso es específicamente lo que hace el Immunocal. Viene en forma de polvo, se disuelve en agua, tenemos un vasito mezclador especial que incluso en la parte posterior tiene la forma en que se debe de mezclar. Te lo debes de tomar con el estómago vacío, puede ser 1 hora antes o 1 hora después del desayuno. Yo me lo tomo en ayunas en la mañana y lo demás es que permitas que tu sistema digestivo lo digiera y a través del torrente sanguíneo, cuando se absorbe, pueda llevarlo precisamente a cada célula de todo tu cuerpo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tienes que investigarlo, tienes que probarlo y tener los beneficios de mejorar tu nutrición a través de este increíble suplemento alimenticio. Te quiero pedir un enorme favor, enorme favor. Nunca le digas medicina. La caja dice que es un suplemento alimenticio, es un alimento. Son nutrientes muy especializados particularmente en elevar tus niveles de glutatión. Hay personas que me dicen, oye doctor, ¿y qué será mejor, unas vitaminas o el Immunocal? No tiene nada que ver. Necesitas vitaminas y necesitas proteínas y necesitas ácidos grasos esenciales. Cada nutriente es muy importante para tu salud. Lo que tiene de particular el Immunocal es que tiene algunos nutrientes que tu alimentación diaria ya no tiene.
y son necesarios precisamente para mejorar tu salud, en este caso muy dirigido para todos los fenómenos que ya platicamos hace un momento, que tienen que ver con tu glutatión, el envejecimiento y tu sistema inmunológico. Ahora, el Inmunocal, entonces, es un suplemento totalmente natural que está hecho y dirigido particularmente para darte los nutrientes que el cuerpo necesita para poder producir glutatión. Y una vez que tu cuerpo produce suficiente glutatión, empieza a mejorar tu sistema inmunológico. Este se empieza a hacer más fuerte, empieza a hacerse más sano, empieza a hacerse más eficiente en toda la plenitud de lo que tiene que ser el sistema inmunológico. Imagínate qué significa eso. Significa mejorar tu fuerza, tu resistencia, tu salud, tu nivel de energía. Por supuesto, disminuir tu velocidad de envejecimiento significa simplemente mejor calidad de vida. Así que si tienes sistema inmunológico y si te interesa no envejecer tan rápido, definitivamente te interesa todo este tema. Así que es una fórmula específica para combatir la velocidad del impacto del envejecimiento en tu cuerpo. Obviamente, el envejecimiento significa reducción de esas defensas naturales, ese envejecimiento significa el incremento y la acumulación de inflamación y se vuelve un círculo vicioso, el cual se puede romper a través de poder elevar niveles de glutatión. Así que vamos buscando tener un envejecimiento exitoso. Ahora ya platicamos del Inmunocal, vamos a platicar de otra maravilla de la ciencia que también está llegando con nuestros hermanos de Bolivia, que es el Inmunocal Platinum. El Inmunocal Platinum tiene esa misma fórmula que tiene el Inmunocal regular. Esto es esa proteína aislada, especializada en llevarte esos nutrientes para elevar glutatión y gozar de todos los beneficios que tiene tener su glutatión en su lugar. Por cierto, como una pequeña cápsula rapidísimo, hay personas que dicen, oye doctor, ¿y qué pasa si se me sube el glutatión de más? Eso no existe, no puede existir. Las células tienen un mecanismo de retroalimentación negativa, la cual cuando empieza ya a tener el glutatión necesario, simplemente interrumpe ese mecanismo de producir más glutatión. ¿Ok? Entonces, no existe alguien que produzca 200%, 300% más del glutatión que necesita. Eso no es correcto por un mecanismo que tenemos a nivel celular. Vámonos entonces con esta maravilla de la ciencia, como te repito, se llama Inmunocal Platinum, un producto que contiene esa misma fórmula del Inmunocal, tiene un poco más de cisteína que el Inmunocal regular, pero es que fíjate que además va a contener otras dos fórmulas que son muy poderosas y que precisamente nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Es una fórmula que se llama CMP o fórmula moduladora de las citoquinas. Esto es una sustancia, una serie de sustancias nutricionales que le ayudan al cuerpo a regular la inflamación y esto significa que nos va a permitir tener un poder desinflamatorio o antiinflamatorio. ¿Ok? Todos los días te inflamas solamente por el hecho de estar vivo y más si tienes un maltrato físico, un maltrato nutricional, un maltrato por radiación, por estrés. Así que es un producto que nos va a ayudar con todos los temas de inflamación. ¿Ok? Sea por una situación aguda como un golpe o por alguna enfermedad degenerativa. Te repito, no es una enfermedad que ataque a la enfermedad, no es un producto que ataque a la enfermedad. Simplemente nos da nutrientes para poder contrarrestar esta parte de una lesión o de una enfermedad que nos está inflamando. Llámese como se llame la enfermedad, porque te repito, no va contra la enfermedad, sino que nutre nuestros tejidos para que estos estén más fuertes y puedan contrarrestar o soportar o estar mucho en mejores condiciones gracias a estos nutrientes. Y finalmente tiene una fórmula que se llama RMF o fórmula moduladora redox, que significa que nos va a dar nutrientes que nos van a permitir conservar más nuestra alcalinidad. A nivel sanguíneo principalmente debemos de ser alcalinos, como saladitos, ¿ok? Lo ácido, mantenernos en un estado de acidez nos hace daño. Todo eso, toda esa tendencia hacia lo ácido nos provoca que despertemos enfermedades como cáncer, enfermedades degenerativas. Obviamente eso es muy perjudicial para los riñones. En un deportista eso es fatal porque hace que se lesionen más fácilmente, que no puedan rendir.
y entre otras cosas favorece la pérdida de minerales a nivel de los huesos, lo cual hace una tendencia hacia la osteoporosis. Así que esta fórmula moduladora redox son nutrientes, son minerales alcalinizantes que nos permiten modular o conservar esta alcalinidad. Hay médicos de alta especialidad que dicen, bueno, es que eso lo tiene que hacer a fuerzas el cuerpo, porque si no, nos afectamos de forma grave. Claro, por supuesto, pero no lo hacemos con magia, lo hacemos con ciertos nutrientes y cuando abusamos de lo que nos hace ácidos, tarde o temprano nos terminamos esas reservas nutricionales. ¿De qué abusamos? De esas harinas, como ese pan, esas galletas, esas tortillas de harina, esas pastas, esos azúcares como los que contienen esos refrescos de cola, etcétera. ¿Ok? Ese estrés también nos vuelve ácidos. Ciertos estados emocionales como toda esa preocupación, todo ese rencor, todo ese tipo de cosas, nos mantienen produciendo sustancias que hace que tengamos una tendencia hacia lo ácido. Y eso le hace daño al cuerpo. Entonces esta fórmula es una fórmula sencilla, es una fórmula sencilla que nos brinda cosas que ya están preparadas para mantener más fácilmente nuestra alcalinidad y a las enfermedades no les gusta nuestra alcalinidad. Por eso van obviamente mejorando por la vía más lógica, que es entregarle al cuerpo nutrientes que sí necesita el cuerpo para funcionar perfectamente bien. Así que ¿para quién es el Immunocal Platinum? Bueno, pues es para las personas con un mayor desgaste. Esa podría ser tal vez la frase que pueda resumir para quién es el Immunocal Platinum. Es para personas con mayor desgaste. ¿Quién tiene mayor desgaste? Los deportistas o las personas que tienen una actividad física regular. ¿Quién tiene mayor desgaste? Pues aquellas personas que están con mucho estrés físico o mental. ¿Quién tiene mayor desgaste? Todos aquellos que son mayores de 35 años. No es solo para personas mayores de 35. Un deportista puede ser desde un niño de 8, 10, 12 años. Y para todas aquellas personas con problemas de inflamación, que puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto o un adulto de la tercera o de la cuarta edad. Recuerda que no es una medicina, son nutrientes que el cuerpo necesita y que, te repito, varios de ellos ya no están en nuestros alimentos. Y simplemente el Immunocal Platinum, ya para terminar de explicarlo, tiene además una sustancia que se llama creatina. Es una sustancia que al músculo, a tu cuerpo, le permite producir energía explosiva, como aquella que necesitas producir cuando tienes que competir o cuando tienes que huir, o cuando necesitas esa extra energía, cuando tienes que planear algo, etcétera. Y que, por cierto, dejas de producir en suficientes cantidades también después de los 35 años de edad. Por eso es que esta es una fórmula maravillosa. No es que solo sea para baby boomers, ya hay otras generaciones como mi generación que le llaman generación X, todas aquellas personas que ya rebasan los 35 años, ya por ahí también ya están llegando algunos millennials a esa edad. Hay personas que creen que los jovencitos son millennials, ya hay otras dos generaciones en medio, pero finalmente todos, al ser seres humanos, necesitamos nutrición y más si hemos provocado en nuestro cuerpo maltrato nutricional, maltrato por estrés y el maltrato que hay de por sí en el ambiente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Immunocal Platinum? Servirnos como una muy poderosa herramienta de rejuvenecimiento. Nos va a dar un sistema inmunológico más fuerte. Por ende de la nutrición, de este tipo de nutrición tan especializada, se va a reducir la inflamación, va a equilibrar nuestro pH. El pH es eso de hacerse un poco más alcalino, ¿sí? pH significa potencial hidrógeno y nos va a proteger, por lo tanto, de ese daño celular. Recuerda que eres un conjunto de células, así que cada célula de todo tu cuerpo es protegida de ese daño. Pero particularmente adentro de la célula se va a proteger tu código genético, tu ADN. Significa que a tu cuerpo le va a costar más trabajo expresar enfermedades, ¿ok? O complicarse de esas enfermedades. Y por supuesto, al recibir esos nutrientes, se va a promover esa fuerza muscular y por supuesto también la calidad de tus huesos. ¿Ok? Estamos hablando simplemente de vivir mejor, de poder pretender de poner toda esta pieza tan grande de la salud a través de la nutrición, poder consumiendo nuestros productos de inmunoterapia.